Bueno, vamos a comenzar a revisar un poco los conceptos de lo que es la parte de UPS o sistema de alimentación ininterrumpida o, mejor dicho, SISAI con su sigla en español. Claramente acá en la imagen estamos viendo una UPS, si de la marca Energy, si es una UPS domiciliaria, si probablemente las puedan ver en las oficinas y demás, donde uno va conectando, por ejemplo, equipos que son críticos. Es decir, puedo conectar una compu de escritorio, ¿sí? Los servidores si van con UPS, o algún tipo de carga crítica que necesite tener energía ¿sí? ininterrumpida. Si pensamos un poco más allá de lo que va al trabajo práctico nuestro, por ejemplo, pensando en un hospital, ¿sí? O en sistemas de control industriales, que yo constantemente debo tener suministro eléctrico, no me puedo estar arriesgando a que un respirador, por ejemplo, ¿sí? O que las luces de un quirófano se me queden sin energía, sí o sí necesito ¿sí? mantenerlos ¿sí? energizados. Lo mismo para el sistema de control de una fábrica. El sistema de control de una fábrica son los ojos ¿sí? del tablerista que claramente no pueden estar sin tener la alimentación de los sensores, el estado de las válvulas, el estado ¿sí? de las señales, de los distintos sensores, de los actuadores. Entonces claramente sí o sí tiene que estar conectado ¿sí? a una UPS. Yendo un poco más allá, piensa en un banco, ¿sí? Un banco claramente toda la información la maneja, ¿sí? mediante servidores. No está prácticamente descartado, ¿sí? que un banco, ¿sí? se quede sin energía para lo que son las transacciones económicas. Entonces, claramente, ¿sí? tiene que estar utilizando, ¿sí? energía ininterrumpida. Bueno, dicho esto, aquí estamos viendo ¿sí? Una UPS del estilo ¿sí? domiciliaria o para equipos de mediana baja ¿sí? potencia. Les recomiendo que ingresen a la página de Energit. ¿Sí? La página de Energit se las dejo. Piense que acá directamente ¿sí? en el video la pueden encontrar. ¿sí? Es energit.com.ar y ahí fíjense si entran directamente a inicio. No para hacer la publicidad de Energit, ¿sí? De hecho es una empresa que está acá en Argentina, ¿sí? Van a ver que van a encontrar estabilizadores, estabilizadores de tensión UPS, ¿sí? Fíjense, eh, justamente acá es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Para equipos médicos, ¿sí? Y demás. Por ejemplo, vamos a UPS, ¿sí? Y vamos a caer en un UPS. Fíjense que acá les aparece, ¿sí? Lo que sería para hogares, comercios, industrias, ¿sí? Claramente. Para oficinas y hogares sería prácticamente lo mismo. La primera línea, la Guardian, está perfecta. Y después ya cuando tengo que caer en algún servidor, ya fíjense que ya viene con formato rack, es decir, que viene exactamente igual a los racks de los servidores. Y si ya quiero ir a lo que es una parte así un poco más industrial, ya las potencias que uno empieza a trabajar, ¿sí? O a manejar son otras. Fíjense que este va de 200 kVA hasta prácticamente 3 MVA, ¿sí? O sea, los valores ¿sí? de potencia son otros, ya las líneas son otras, los costos son otros, pero claramente, le vuelvo a repetir, en una industria, ¿sí? En un hospital, ¿sí? Yo no puedo quedar sin energía. Bueno, habiendo dicho esto, ¿sí? Hay que ver desde dónde, ¿sí? vienen, de dónde uno toma la energía. Bueno, fíjense que acá está en el costado de la izquierda, justamente lo que le estaba comentando hace unos instantes. Computadoras de tipo baja criticidad, así que necesitan energía, pero si la compu se apaga porque se terminó la energía suministrada por la UPS, no pasa nada. Pero ya cuando estamos en sistemas de muy alta criticidad y equipos modulares, por ejemplo, si un resonador, si por ejemplo un sistema industrial, ya estamos hablando de otro tipo de conexiones. De hecho, fíjense que aquí abajo me parece si conexión trifásica, quiere decir que no lo podría utilizar un toma domiciliaria ¿sí? monofásico de 220 como lo que tienen ustedes, sino que ya requiere otro tipo ¿sí? de instalación, bueno, que claramente requiere ¿sí? de un especialista para poder, para asegurarme que directamente esto sí va a funcionar. Si lo miramos un poquitito más, dice aplicable a grandes centros de proceso de datos, claramente esto es lo que le estaba comentando ¿sí? hasta hace ¿sí? unos instantes. Bueno, entonces tenemos que ver desde dónde está tomando ¿sí? la energía ¿sí? la UPS. Fíjense que acá algo vemos, ¿sí? baterías y banco de baterías. Claramente, sí, aquí aparecen ¿sí? distintas ¿sí? capacidades de batería. Este proveedor me da baterías de 2 a 200 ampere hora, ¿sí? No, claramente relacionado con la capacidad, de 23 a 220.
¿sí? Distintas tensiones, distintos niveles de capacidad, fíjense en los ciclos y demás. Claramente no van a poder ahí, o sea, uno puede llegar a encontrar en el Mercado Libre una cotización de una batería de 12 volt, ¿sí? O 24 volt de capacidades, sí, conocidas, pero a la hora de tener capacidades más altas o requerir mayor capacidad, claramente lo que tiene que hacer sí, es pedir un pedido de cotización, ¿sí? Así es como funciona todo. Cada vez que uno tiene que comprar equipo electrónico, no, Mercado Libre no va a poder encontrar todo, ¿sí? O la página de búsqueda que ustedes quieran, ¿sí? Sino que van a tener que realizar, sí, un pedido de cotización formal que va a tener una determinada, sí, vigencia. Bueno, volviendo un poco a lo que es la parte de, sí, de la UPS en sí, sí, y centrándonos un poco más en el trabajo práctico sí, que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, un diagrama en bloques de una UPS. ¿Cómo estaría, sí, cómo sería el diagrama de bloques de una UPS? Bueno, pensándolo en el toma domiciliario, ¿sí? El toma posee fase y neutro, ¿sí? Y el conductor de tierra, ¿sí? Acá directamente vamos a dibujar el conductor de tierra, ¿sí? Recuerden que el conductor de tierra o el cable de tierra es verde-amarillo. Voy a ponerlo así con estos colores, ¿sí? Acá sería, ¿sí? Y este, sí, directamente voy a ponerlo en verde, ¿sí? Así sabemos que estamos con el toma de tierra. Es decir, el toma de tierra, sí, o dónde está, sí, nuestra, sí, jabalí, ¿sí? Es decir, yo tengo fase, neutro, sí, y tierra, y gramo. Es decir, esto sería, sí, nuestro, sí, toma, sí, o enchufe, sí, de tres patas. Claramente lo que tiene el rectificador, como les había comentado anteriormente, tiene una batería del cual me provee energía. Entonces, esa batería, ¿cómo lo cargo? Y bueno, cuando yo tengo, ¿sí? Tensión de red, es decir, energía de red, directamente lo que tengo es un rectificador. Recuerdo que el rectificador me convierte de corriente alterna a corriente continua, me genera una carga de la batería y cuando a mí se me corta la energía, la batería, ¿sí? Mediante un inversor, ¿sí? Me proporciona, me convierte de corriente continua, si este simbolito que tenemos acá es continua, a corriente alterna. Y acá directamente, si a la parte de atrás de la UPS o lo que tengo colgado o conectado de la UPS, sería la carga sí, crítica. Claramente cuando si yo tengo tensión de red, puedo tener o UPS online o UPS offline, dependiendo si siempre está convirtiendo, sí, o directamente empieza a convertir cuando detecta, sí, que hay un corte. Eso sería el bloque, sí, un bloque simple o una forma, sí, de encontrar lo que sería un diagrama en bloques, sí, de cómo funciona, sí, una UPS. Por otro lado, fíjense que aquí lo que tenemos, sí, que lo pueden ver por ahí en el video, sí, que tienen de lo que es la medición del rendimiento de la UPS. Claramente, sí, acá hay pérdidas de potencia. ¿Por qué? Bueno, porque acá dentro de la UPS tiene una electrónica, una placa de control, el inversor, sí, claramente requiere, sí, una determinada energía para funcionar. Entonces, toda la energía de la batería no pasa, ¿sí? Directamente a la salida. Es decir, la potencia que la batería me suministra, un porcentaje de esa potencia, ¿sí? Queda en el inversor y otro porcentaje va directamente a la carga. Entonces, en la UPS, que eran bastantes antiguas, ¿sí? Con las cuales se hizo las mediciones en el video, aproximadamente me estaba dando un rendimiento del 53%. Hay mejores, hay peores, ¿sí? Dependiendo de la OPS, la antigüedad, marca, modelo y demás. Pero lo que quiero que les queden claro que es la potencia de salida es la que va a la carga y la potencia de entrada es la que sí tomo de la batería. Vamos a ver algunos ejemplitos, ¿sí? Primero vamos a ver un poco cómo se lee si una hoja técnica de una batería o algunas cosas que tenemos que saber de las baterías. Por ejemplo, ¿sí? En este caso, si en el esquemita que tenemos acá arriba, tenemos una batería marca Moura, o una marca de batería bastante conocida, ¿sí? Esta es una típica batería de UPS o típica batería así de alarma, de la cual me dice que es de 12 volt, ¿sí? Y 7 ampere hora, ¿sí? Es decir, ¿qué me está diciendo? Bueno, me está diciendo que la tensión de la batería es de 12 volt y que la autonomía está en 7 ampere horas. Es decir, pensándolo así de forma así muy rápida, ¿sí? Haciendo así una cuentita así demasiado fácil, ¿sí? La capacidad de la batería, ¿sí? El Q de la batería me está diciendo que son 7 amperes. Es decir, nuestra sí, batería sí tiene una Q, vamos a cambiar la punta del lápiz porque si no, no va a quedar tan bien.
¿sí? Que son 7 ampere hora. 7, sí, ampere hora. Si yo quiero encontrar el tiempo no va a ser otra cosa que la carga de la batería, ¿sí? O mejor dicho, la autonomía, ¿sí? O la capacidad de la batería dividido la corriente promedio. Entonces, supónganse que tengo 7 ampere hora, ¿sí? Y estoy consumiendo, ¿sí? 0,7 ampere de promedio. Bueno, claramente la batería me duraría, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? 10 horas. Eso es un poco, ¿sí? La cuenta. Bueno, las baterías de los autos también, sí, son 65 ampere horas, 75 ampere hora, 85 ampere hora, bueno, 60, 90 ampere hora, dependiendo del modelo, sí, del vehículo. Sí, claramente recuerden que cuando uno cada 3, 4 años, como mucho, sí, tiene que estar cambiando la batería del vehículo porque el simple hecho que la batería tiene una vida útil. ¿Sí? Esa vida útil está justamente relacionada con la cantidad de cargas, ¿sí? Y descargas que uno va generando en su batería, ¿no? El ejemplo más clásico, más cercano que vosotros tienen es la batería del celular. Entonces, cuando se compraron el celular, probablemente la batería le duraba, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? 2 días, un día y medio, ¿sí? Dependiendo del modelo celular y del modelo de luz. Con el correr del tiempo, ¿sí? Lo que va pasando es que uno le va consumiendo ciclos de vida útil a la batería, ¿sí? Va cargando y va descargando, ¿sí? La carga se agota claramente y después de ahí, ¿sí? Hay momentos que uno, por más que la cargue un montón de tiempo, ¿sí? La batería ya no toma más carga. Entonces, lo que sucede es que en ese caso ya la batería o hay que reemplazarla, ¿sí? O hay que cambiarla por el simple hecho que ya se consumió, ¿sí? Su vida, ¿sí? Útil. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeñísimo ejemplo. Si hay que hay acá, tenemos una estación meteorológica automática que consume 250 mAh en pleno funcionamiento y tenemos una batería de 2 amperes. ¿Sí? 2 amperes hora, sí, a 12 volts si quiero. Claramente la corriente, si ves de 250 mAh, el consumo que tengo, la carga de la batería la conocemos, es decir, que nos quedaría, ¿sí? Aproximadamente 8 horas sin tener que volver a cargar la batería. ¿Sí? Bueno, piensen si quieren en el caso del ejemplo del celu. Probablemente tengan 5000 mAh, ¿sí? O 5,5 ampere hora, ¿sí? Y supónganse que el celular de promedio, ¿sí? Estaba utilizando 0,25, ¿sí? Ampere. Bueno, entonces 5 sobre 0,25, bueno, más o menos con eso, sí puede encontrar, ¿sí? Qué autonomía, sí tendría el teléfono. Lo que pasa que, bueno, el consumo del teléfono no es constante, entonces lo que uno tiene que hacer sería hacer un promedio, ¿sí? Del uso y eso es lo que me daría así la autonomía del teléfono. Puede ser que mucho tiempo esté con la pantalla apagada, puede ser que mucho tiempo no esté si el parlante funcionando, pero bueno, esa es más o menos sí, la idea de cómo sí, encontrar. Bueno, acá tenemos un ejemplo sí, muy simple. ¿Sí? Si yo quisiera sí, aumentar la autonomía de la batería, ¿qué opciones tengo? O mejor dicho, quisiera aumentar la autonomía de la estación. Bueno, tengo, sí, puedo poner una batería así en paralelo, es decir, agregarle otra batería en paralelo, pero bueno, cuando a mí se me acabe la carga, ¿sí? En vez de durarme 8 horas, me duraría 16 horas. ¿Y qué opción tengo? Bueno, puedo poner, ¿sí? Un panel solar, ¿sí? Justamente un panel solar y un regulador para cargar la batería. Piensen que por ahí, cuando ustedes estén en campos ¿sí? O en lugares alejados, no van a poder disponer ¿sí? De energía eléctrica de energía eléctrica, toma de red de 3 patas 220, ¿sí? A eso me refiero. Si disponen, bárbaro. Ahora, si no disponen, ¿sí? O quieren evitar cortes de energía y demás, van a tener que buscar algún sistema de energía renovable. Por ejemplo, poniendo un panel solar, ¿sí? Un panel solar, ¿sí? Con algún regulador, o sea, el panel solar, ¿sí? Capta la energía del sol, ¿sí? Genera recombinación, me devuelve, ¿sí? Este panel me genera una tensión y una corriente, que a través de un regulador, ¿sí? Yo lo establezco en 12 volts y de ahí directamente ¿sí? Me va ¿sí? Cargando la batería. La otra forma sería, si ya estoy en un lugar de mucho viento, puedo aprovechar y poner un molino eólico y ese molino eólico también a un regulador y del regulador sí cambio ¿sí? La batería. Buscar alguna imagen, ¿sí? Como para que vean que es un panel solar y que es un regulador, como para que lo tengan presente, ¿sí? Más que nada fresco, ¿sí? En la cabeza, y también para ver un poco el tema de costos, ¿sí? Y autonomía, ¿sí? Que podríamos, ¿sí? Llegar a tener. Por ejemplo, una marca, un fabricante de paneles solar, ¿sí? Nacional, que uno puede llegar a encontrar, es SolarTech. Bueno, si ingresan acá en la página de SolarTech, bueno, hay algún kit ya que viene así medio
medio prearmado, ¿sí? Dependiendo de lo que uno sí quiera hacer o necesite sí hacer, ¿no? Pero bueno, la idea es por ahí chusmear muy brevemente, ¿sí? O pegarle una mirada, ¿sí? Muy breve, ¿sí? A lo que sería un panel solar, que sería un regulador y que sería así una ¿sí? batería. Por ejemplo, de hecho ya hay, por ejemplo, bombas solares, ¿sí? Que directamente en campos que están alejados, uno le pone un panel solar, ¿sí? Regulador, del regulador a la bomba, y ya de esa forma ¿sí? obtiene lo que sería un sistema de bombeo ¿sí? sin tener que tener energía eléctrica. Claramente no van a poder por ahí conseguir la misma potencia que utiliza la energía de red, pero sí van a poder, sí, justamente eh, tener, sí, supóngase que quieren llenar un estanque de agua, entonces, bueno, directamente para que las vacas tomen o están en el campo, etcétera, sí, lo pueden hacer con una electrobomba sí solar. Bueno, acá sí, fíjense, hay distintas líneas, sí, más que nada para que vean, sí, los tamaños, sí, de los paneles, hay algún que otro folleto en PDF, sí, y demás, sí, ¿qué datos necesito saber? Bueno, ¿cuál es la potencia pico de panel? ¿Cuánto vale la corriente? ¿Y cuál es la tensión, sí, a lo que sería tensión nominal, sí, de trabajo? Es decir, si compro un panel de 360 watts, como máximo me estarías dando 9,7 amperes, ¿sí? Supónganse 12 del mediodía en verano, ¿no? Y una tensión de 39, ¿sí? Volt, más o menos. Esto es lo que pesa el panel y cuáles son, ¿sí? Las dimensiones. Claramente después yo lo que tengo que conectar abajo del panel es un regulador, ¿sí? El regulador me va a convertir la tensión del panel, que no siempre son 39 volts, a veces son 35, ¿sí? A veces son 30, dependiendo de cuánta energía lumínica esté sacando o esté obteniendo, para sí justamente poder cargarme la batería. El panel por sí solo no funciona, siempre lo que tengo que utilizar, ¿sí? Es un regulador. ¿Qué es un regulador? Bueno, acá fíjense que vamos a ver en productos, ¿sí? Acá se llama controladores de carga, ¿sí? O regulador de carga. Sería lo mismo, es algo de este estilo. Este es un controlador de carga. Acá hay un pequeñísimo video, ¿sí? En donde el regulador de carga lo que hace, toma energía del panel y directamente de ahí me la carga, me mantiene la tensión estabilizada para que la batería sí se cargue. Este sería, sí, un regulador. Hay otras marcas, sí, otros modelos, sí, etcétera. Fíjense, hay un montón de modelos, sí. Lo que tengo que tener en cuenta es que la tensión del regulador sea igual a justamente, a la que sería la batería, sí, que voy a utilizar. No siempre utilizo baterías de 24, ¿sí? No siempre utilizo baterías de 12, pero bueno, los reguladores de 12 y de 24, algunos son configurables, ¿sí? Son los que sí tengo que tener, sí, en cuenta. Por ejemplo, ingresamos acá a este folleto. Sí, acá directamente en el folleto. Bueno, este es un regulador de baja gama, sí, claramente. Pero sí, para una sí, aplicación sí, medianamente sí, domiciliaria. Acá dice más o menos cuánta carga soporta, sí, cuánta corriente trabaja, sí, y demás. Sí. Fíjense que la máxima tensión solar es de 30, es decir, que con el panel que estamos utilizando no lo podríamos utilizar este regulador porque del otro, el panel me generaba por encima de 30, así que tendría que utilizar sí, otro panel o comprar sí, otro sí, regulador. Bueno, entonces en este caso sí, yo podría encontrar sí, la forma de buscar sí, una sí, autonomía. Bueno, acá tenemos un ejemplo ¿sí? De un panel. Recuerden que el panel ¿sí? No es ideal, es decir, que toda la energía del sol, el panel no vuelve, ¿sí? O sea, no me genera toda esa energía, es decir, no aprovecha el 100% ¿sí? de la energía solar. Hoy por hoy en las gamas que estamos de panel, como mucho un 21%, es decir, de toda la energía solar irradiada, ¿sí? La realidad es que se aprovecha nada más que el 21%, todavía la eficiencia de los paneles es baja, pero la energía del sol por ahora es gratuita, ¿sí? Entonces, al margen de que aproveche nada más que el 21% todo lo captado, ¿sí? La realidad es que por ahora son más altas las pérdidas. Bueno, respecto al concepto de energía, ¿sí? La energía es la potencia por el tiempo, ¿sí? Recuerden, por ahí ustedes estaban acostumbrados a utilizar la unidad de joules, la realidad es que, como toda tarifa eléctrica o mercado eléctrico, utilizamos watt hora. Bueno, acá está un poco lo que les estaba comentando anteriormente, ¿sí? Respecto a la carga crítica, piensen que la energía del UPS no va a ser infinita, es decir, si yo tengo un corte de 8 horas, ¿sí? Va a ser bastante complicado que
con una disposición de batería yo pueda sí soportar ese corte, porque tampoco el rendimiento de la UPS es el mejor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la carga crítica sí la tengo que aumentar por la UPS hasta que mi generador de emergencia de la instalación, grupo electrógeno, ¿sí? Entre en régimen. Una vez que el grupo electrógeno entró en régimen, directamente el grupo ¿sí? Me alimenta y me vuelve a cargar ¿sí? La batería, además de alimentarme la carga crítica. Es decir, la UPS me cubre los huecos hasta que mi generador de emergencia, grupo de gas, diésel, ¿sí? Nafta, ¿sí? Me entra en régimen, ¿sí? Y ahí sí ya tengo la carga crítica. Los generadores de emergencia tienen un delay, es decir, no tienen un arranque inmediato, no siempre, ¿sí? Enseguida vuelven a estar en régimen, aparte de algunas veces falla. Entonces, dependiendo del tamaño del generador eléctrico, ¿sí? Es la dimensión que tiene que tener la UPS. Mirando un poco lo que sería la carga, la conexión de baterías, y acá hay un ejemplo muy simple, ¿sí? Cuando pongo baterías en paralelo, misma tensión, pero ¿sí? Aumento la autonomía. 3 baterías de 250 me da 750. Con las baterías en serie, ¿sí? Sumo las tensiones, ¿sí? 3 de 12 me queda 36, pero ¿sí? La autonomía sigue siendo ¿sí? La de la menor. En este caso son las tres iguales, aquí serían 250 ¿sí? Amperes ¿sí? Hora. Bueno, acá está probablemente sí el ejemplito, ¿sí? 4 baterías de 6 volt, me da 24, ¿sí? Con una ¿sí? Carga que tiene 600 mAh. Bueno, ¿sí? Ahí directamente ya puedo saber ¿sí? Qué autonomía ¿sí? tengo. Puedo situarnos, vamos a chusmear un par más de problemas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Este ejercicio, ¿sí? En el que es parecido a lo que estaba comentando, ¿sí? Del celular. Tenemos, por ejemplo, una estación meteorológica configurable, ¿sí? Para realizar una determinada lectura, ¿sí? Y la lectura, ¿sí? Me consume durante 5 segundos 230 mA y después, ¿sí? En reposo me consume 10 mA. Si yo lo quiero utilizar, ¿sí? Justamente con una batería de 12 volt, 7 Ah, ¿sí? Bueno, tendría que ver qué autonomía me da teniendo en cuenta ¿sí? El rendimiento del equipo, es decir, que acá ya empieza a pesar, ¿sí? Se los dejo remarcadito, ¿sí? Aquí abajo, el rendimiento del equipo y la descarga de la batería. Ahí vamos a centrarnos ¿sí? Un poco antes de avanzar ¿sí? En este problema. Vamos a abrir un folleto de batería, un folleto del de Power Science, es una marca así de baterías, o directamente pueden encontrar, buscar alguna batería así dentro de la página ¿sí? De lo que sería Energy. Por ejemplo, en este tipo ¿sí? De baterías, ¿sí? Al margen de la marca ¿sí? Y demás, de estilo estacionaria, ¿sí? Fíjense que en la hoja técnica ¿sí? Podemos ver, ¿sí? Sobre todo me interesa que miremos estos dos gráficos que son ¿sí? De remarcada importancia, ¿no? En este primer gráfico, ¿sí? En el gráfico de la izquierda, yo tengo vida útil, ¿sí? Porcentaje de vida útil respecto a temperatura de trabajo. Claramente, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿sí? Que yo tengo que tener, por eso están los coolers, enfriadores, los servidores están ¿sí? En lugares que tienen aire acondicionado, porque la temperatura, claramente, en este caso, fíjense que a muy alta temperatura, ¿sí? La vida útil de la batería sí disminuye, ¿sí? Fíjense que tendría que estar entre 10 y 20 grados, ¿sí? 10 y 25 como mucho, para que la batería esté trabajando en óptimas condiciones. Respecto a profundidad de descarga, ¿qué es esto? Bueno, es la cantidad ¿sí? De porcentaje de carga que a la batería le queda. Es decir, yo tengo cantidad de ciclos ¿sí? De carga y descarga, son estos que tengo en el eje vertical, y porcentaje ¿sí? De vida útil de la batería. Es decir, que si yo la batería la compré nuevo, ya directamente el 100% no aprovecho, si estoy alrededor, ¿sí? Cercano ¿sí? Al ¿sí? 80, ¿sí? 90, ¿sí? Por ciento. Estoy ¿sí? Más o menos ¿sí? Aquí. Cuando estoy en 1000 ciclos de cargas, es decir, que ya lo cargué, sí, descargué, sí, unas 1000 veces, fíjense que en este caso estamos aproximadamente sí, en un 28-30%. Y por encima de 2000 ciclos, sí, de 2500 ciclos, ya directamente la batería la tengo que cambiar. Me queda un 10%
¿sí? De la carga de la batería. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supónganse que, vamos acá al caso, tengo 500 y tengo, ¿sí? Una batería, ¿sí? Vamos a suponer que tiene 60 amperios. Bueno, la cargué y descargué, o sea, la cargué 500 veces, estoy en este punto, me queda un 45, ¿sí? por ciento. Es decir, que si la batería, ¿sí? Era de 60, vamos a hacerlo redondo, de 100 amperios, ¿sí? Acá me estarían quedando aproximadamente 45 ¿sí? amperios. Es decir, que ya la vida útil de la batería, ¿sí? Empieza a disminuir. Bueno, esto es algo lógico, ¿sí? Que pase, pero también me está dando, ¿sí? Algún tip o algún secreto. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, yo si la batería estaba, supónganse que la batería de su celular, ¿sí? Estaba al 80% y la cargo, ahí ya le estoy utilizando un ciclo de carga. Entonces, ahí directamente lo que le estoy achicando, ¿sí? Es la vida útil a la batería. Por lo que yo les recomiendo que traten de no dejar lo que sería las baterías cargándose toda la noche, ¿sí? Ni mucho menos, ¿sí? Puestas sobre lo que sería una frazada, ¿sí? Alguna alfombra, etcétera, porque eso le aumenta la temperatura. Y lo otro, la recomendación más grande es tratar de usar la batería hasta que se descargue, ¿sí? Del 100%, lo más cercano, al 10% o al 15%, y recién ahí ponerla cargada, porque de esa forma van a optimizar los ciclos y la vida útil de la batería. Bueno, volviendo un poquitito a lo que sería el trabajo práctico, sí que nos compete hoy. Supónganse que ahora yo tengo, ¿sí? Esta estación meteorológica. Lo que tengo que hacer es un promedio pesado, ¿sí? De la corriente que estoy utilizando, dándome como resultado, ¿sí? Este valor. Pero me dice que mi inversor me come un 70%, ¿sí? De potencia, ¿sí? De entrada, es decir, del 30% se me queda el inversor y el 70% sí va a la EMA. Y aparte la batería, ¿sí? Tampoco, ¿sí? Es al 100%, sino es del 60%. Bueno, en este caso, sí, mirando el grafiquito que tenemos acá, nos quedaría esta forma. Tengo la batería, ¿sí? La cual tiene 7 amperios nominal, pero el 60% yo aprovecho, es decir, 4,2 amperios. Mi potencia de entrada, que es la que me proporciona la batería, del cual el 30% lo pierdo en lo que sería la UPS y el 70% sí va a la E. Y me dice que mi estación ¿sí? Meteorológica, esta estación meteorológica es de 12 volt, ¿sí? 12 volt, ¿sí? Lo que sería 12 volt tensión ¿sí? de continuo. Acá quedó mal vamos a corregirlo. Vamos a suponer que acá tenemos la estación meteorológica, ¿sí? Es de 12 volt. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es que mi estación meteorológica utiliza, perdón, vamos a poner 12 ¿sí? volt ¿sí? de corriente alterna. Está bien como estaba puesto, porque acá lo que tengo es un inversor, es decir, mi inversor ¿sí? Convierte de continua alterna y nuestra EMA, ¿sí? Supongamos que es de 12 volt de corriente alterna. Está bien como estaba así puesto anteriormente. Entonces, ¿cuánto es la que me va a consumir mi estación meteorológica? Bueno, la estación meteorológica, si la potencia de salida, aquí vamos a poner potencia de salida, va a ser la tensión que voy a estar utilizando, ¿sí? De corriente alterna, por los 28,33 mA. Es decir, que en el caso que tengo, ¿sí? La potencia, ¿sí? De salida más las pérdidas, ¿sí? Va a ser la potencia de entrada, ¿sí? Que me va a proporcionar, ¿sí? Lo que sería la batería. Entonces, en nuestro caso, ¿sí? Si hacemos la cuenta, sí nos estaría dando 300, aproximadamente 340 ¿sí? miliwatts. 12 volt por 28,33 miliamperes, ¿sí? Me estaría dando ¿sí? un resultado ¿sí? de potencia de salida de aproximadamente ¿sí? 340 miliwatts. Esa es la potencia de salida, que sería el 70%, ¿sí? El 100%, es decir, la potencia, ¿sí? A la entrada, tal cual, ¿sí? Lo que tenemos, ¿sí? Aquí abajo, ¿sí?
teníamos el 30% se va al inverter, el 70% va a la EMA, todo eso sí me genera ¿sí? el 100%. Es decir, que mi potencia de entrada, ¿sí? La potencia ¿sí? que me da ¿sí? la batería, ¿sí? Directamente lo saco de esta forma. La potencia de la EMA ¿sí? dividido el 0,7 ¿sí? o el 70%. ¿sí? Entonces, en este caso, divido los 340 miliwatts, ¿sí? Dividido 0,7, dividido el 70%, me queda 486, ¿sí? miliwatts. Esto es lo que me tendría que estar proporcionando, ¿sí? La batería, de los cuales, ¿sí? Si hacemos la cuenta de vuelta, estos serían 340 miliwatts, ¿sí? Potencia de la EMA, ¿sí? O de salida, sería lo mismo. Y el resto, si quieren eso, hacemos el punto 3, ¿sí? 146 miliwatts, que es lo que sería lo que se pierde o las pérdidas o lo que se pierde, ¿sí? El costo de utilizar el inversor. 340 más 146, 486 miliwatts, que es lo que me tendría que estar dando, ¿sí? La batería. Bueno, la batería que tenemos, ¿sí? No tiene 7 ampere hora, o sea, nominalmente 7 ampere hora, pero la realidad es que es de 4,2 ampere hora porque tiene una descarga del 60%. Entonces, lo que tengo que ver ahora, ¿sí? Es cuánta energía tiene la batería, ¿sí? Lo multiplico, ¿sí? El Q de la batería, ¿sí? Lo multiplico por 12 volts, porque es una batería de 12, y directamente, ¿sí? Eso lo divido por 486 miliwatts y me va a dar, ¿sí? La autonomía. Que es la cuentita así que está hecha, ¿sí? Aquí abajo. La energía de la batería va a ser la carga de la batería, 4,2 ampere hora, ¿sí? Multiplicada por la tensión de la batería, ¿sí? Fíjense si hacen la cuenta, 4,2 por 12, ¿sí? Me da 50,4, ¿sí? Volt ampere hora, ¿sí? O watt hora si quieren. Entonces, la duración de la batería va a ser la energía dividido la potencia de entrada, ¿sí? Y eso, ¿sí? Directamente ya me aparece, ¿sí? Dividido, ¿sí? O multiplicado por 0,7 y esto me da, ¿sí? Una autonomía de 103 horas. Es decir, acá 12 por 28,33 no está dividido por el 0,7, directamente lo pasé acá arriba, ¿sí? Acá directamente, sí, en este término, vamos a hacerlo así, este término que tengo acá, me representa los 486 miliwatts. Es decir, que el tiempo, ¿sí? O la autonomía que voy a tener son 103, ¿sí? horas. Vamos a ver un ejemplito más. Dice que tenemos una estación meteorológica, ¿sí? O algún equipo, ¿sí? Cualquiera, que consume 100 mAh cuando no funciona, ¿sí? El calefactor de un pluviómetro, ¿sí? Y 400 mAh cuando lo hace. Claramente cuando la temperatura es menor a 2 grados. Tenemos una batería, ¿sí? De 12 volts y posee una capacidad de 30 amperios. Bueno, entonces claramente acá de vuelta tenemos que sacar un valor promedio, afectar por el rendimiento y nuevamente si al final de todo si voy a poder obtener cuánto vale nuestro tiempo. Esa sería un poco la idea. Recuerdo nuevamente si tenemos que utilizar un promedio ponderado según la cantidad de horas que funcione en cada uno de los casos. Acá directamente pueden encontrar el ejercicio 4, o un ejercicio del magnetómetro que nuevamente tenemos que realizar un promedio pesado, el promedio pesado, de vuelta lo tengo que hacer porque yo siempre no estoy consumiendo ni 1 ampere ni 10.000 amperes, entonces voy a hacer un promedio ponderado o pesado y de ahí encontrar cuál sería la autonomía con esta batería. Claramente, si quiero poner más bancos de batería o más baterías en paralelo, lo que voy a lograr es aumentar la autonomía. Bueno, acá claramente está el esquema que ya se los había comentado anteriormente, positivo, positivo, negativo, en este caso a lo que sería negativo, para poner una autonomía o tener una autonomía del estilo mayor. Acá hay un ejemplo, este ejemplo que tengo aquí es más que nada este gráfico que hay acá dando vuelta. Es cuando yo quiero realizar la carga de un vehículo. Esto se lo voy a poner acá. Carga de vehículo sin batería.
se lo pongo acá, sin batería entre sí, comillas. Es decir, en vez de estar empujando el auto, ¿sí? Lo que ustedes pueden hacer, utilizar, ¿sí? Lo que sería utilizar los cables para hacer puentes, ¿sí? ¿Cómo hago un puente? Bueno, supónganse que la batería descargada, sí, es la A, ¿sí? O la naranja, y la batería, sí, cargada es la... Perdón, la batería cargada es la naranja y la batería descargada es la verde. Claramente, sí, siempre los puentes tengo que poner borne negativo de la batería cargada al chasis del otro vehículo por si esta batería sí está en cortocircuito. ¿Sí? Eso generalmente se hace así, yo lo tengo que cargar a chasis directamente porque en caso de que tener esta batería en corto, no me esté cortocircuitando la batería sí que tiene carga. Vamos a poner así, así queda así clarito el dibujito. ¿Sí? Este lo paso por acá, batería con carga. Y la otra, si la verdecita, sería batería sin carga. Bueno, realmente se tiene que hacer así, no en paralelo, porque si esta batería está en corto, me puede generar un cortocircuito en esta batería que tengo acá. Y hay que tener cuidado con lo que serían sistemas, ¿sí? De la parte, ¿sí? De la computadora, ¿sí? O la EQ, ¿sí? Del vehículo. Ojo, sí, con eso. Bueno, y finalmente tenemos otro ejemplito, sí, que tenemos acá abajo, sí, tenemos sí, una batería, sí, un equipo de 12 volt a 100 mAh y lo utilizo con un pack de 7 amperes. Claramente puedo encontrar cuánto vale el consumo, siempre, suponiendo que siempre tenemos sí, el mismo consumo sí, justamente de 12 volts, ¿sí? Vamos a suponerlo de esa forma, para, ¿sí? Lo que yo quiero es tener 5 días ¿sí? de autonomía. Es decir, 5 días de autonomía, ¿sí? Eso si lo paso ahora, ¿sí? Y demás, ¿sí? Lo podemos trabajar, ¿sí? De esa forma, pero lo que me tiene que quedar en claro, ¿sí? Que justamente la carga que va a requerir la batería, ¿sí? Serían 4,8 amperios, ¿sí? Y esto está, ¿sí? Relacionado con lo que sería la parte, ¿sí? del panel solar para que se recupere ¿sí? la batería. ¿No? Eso sería un poco la idea. Es decir, con un panel, ¿sí? Yo tengo que ver cuánto tiempo lo cargo, ¿sí? Cuánto ¿sí? sería la capacidad que tiene ese panel ¿sí? para proporcionarme ¿sí? carga. Y de ahí también lo que hay que tener en cuenta que los paneles, si no, o sea, el sistema de regulación, ¿sí? No es tampoco ideal, sino que el regulador sí también tiene ¿sí? un determinado ¿sí? rendimiento, ¿no? Esas son las cosas sí que hay que tener en cuenta ¿sí? A la hora ¿sí? de decir, bueno, si voy a comprar un panel, también tengo que tener en cuenta que el regulador del panel no es ideal, entonces, si de esa forma, si yo lo que tengo que me va a decir es, bueno, no siempre hay que tratar de no estar justo, sino que también por ahí hay que sobredimensionar la instalación para tener una mayor autonomía y no estés tan siempre sí, al límite.